Foro Alfa. Muy buenas noches, bienvenidos a Noticiero El Salvador. Esta vez queremos iniciar con estas imágenes que usted ve en pantalla. Como unos auténticos héroes del agua visitaron este viernes niños y niñas de un centro educativo las instalaciones de la planta potabilizadora Torogós. Este espacio, habilitado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, permitió conocer detalle a los jóvenes estudiantes el proceso de potabilización del agua que ANDA distribuye a más de 1.5 millones de salvadoreños. Este educativo y muy divertido recorrido, por cierto, es uno de los premios del concurso Dibuja a Gotita, salvando el agua en El Salvador. Así, los niños entran en contacto con este proceso fundamental y conocen la importancia de un servicio tan vital como el del agua y trabajan, por supuesto, en acciones para defenderla. Con estas buenas noticias y con estas bonitas imágenes, vamos a los titulares de hoy. Diputado Alberto Romero sigue recluido en la Asamblea Legislativa mientras la Comisión de Antejuicio se apresta a decidir sobre su desafuero para que enfrente a la justicia. Tras los pasos de Romero está Rodolfo Parker, quien fue enviado a juicio por la Corte Suprema tras enriquecerse ilícitamente en más de $2 millones. Decadencia de la oposición y su lastre de la corrupción allanan el camino para otra victoria electoral de nuevas ideas bajo la conducción del presidente Nayib Bukele. En alerta verde se mantiene el país debido a la influencia de una baja presión que se movería hacia el Caribe hondureño, donde podría convertirse en un fenómeno más fuerte. También se instala en El Salvador empresa pionera en el desarrollo de inteligencia artificial que inicia operaciones atraída por las ventajas de la Ley de Innovación Tecnológica. Hemos llegado al viernes, gracias por acompañarnos e iniciamos de inmediato con el detalle de las noticias. La Comisión de Antejuicio contra el diputado de Arena, Alberto Romero, desarrolló su primera jornada de trabajo. Este se realizará en distintas etapas para analizar en detalle si procede el desafuero solicitado por la Fiscalía. Los 9 diputados que conforman la comisión conocieron el expediente enviado por la Fiscalía en contra de Alberto Romero y determinaron realizar el trabajo en 3 etapas. En la etapa número 1, la apertura y recepción de pruebas. En la etapa número 2, exposición de alegatos por parte de los diputados fiscales de esta asamblea y de la defensa. También participarían los fiscales de la asamblea y defensa del denunciado. Y en la etapa número 3, el análisis de las pruebas, discusión y emisión del dictamen correspondiente. El proceso se desarrollará apegado a la ley, conforme a las pruebas presentadas, buscando en todo momento profundizar la investigación. Siempre buscaremos que el pueblo salvadoreño conozca la verdad y pues al final del día este es un proceso necesario que se tiene que dar por agotado para que las instancias correspondientes puedan realizar su trabajo. Así que el pueblo salvadoreño tengan la certeza que siempre haremos lo justo, lo legal y lo correcto. Y eso incluye la aplicación de los procedimientos respectivos a todo el que se atreva a operar al margen de la ley, ahora que el fuero ya no es sinónimo de impunidad. El fuero no es un instrumento legal para encubrir a los delincuentes. Quien ha cometido algún delito deberá enfrentarse a la justicia. Esta Asamblea Legislativa no tiene por qué proteger a nadie. La comisión sesionará nuevamente el próximo lunes 28 de agosto, aunque podría ser convocada en cualquier momento, mientras Alberto Romero continúa detenido en las instalaciones de la Asamblea Legislativa. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. Y mientras el proceso se desarrolla, el diputado Alberto Romero permanece recluido en las instalaciones de la fracción del Grupo Parlamentario de Arena. Romero fue capturado el pasado miércoles por la Policía Nacional Civil por el delito de resistencia agresiva, después de que insultó a los agentes policiales, por lo que fue entregado al presidente del Congreso, Ernesto Castro. Según el artículo 14 de la Ley de Imposición de Arresto, la Asamblea puede retenerlo hasta por 5 días. Y en más temas como este, el exdiputado Rodolfo Parker fue enviado a juicio civil por enriquecimiento ilícito. Este exfuncionario es señalado por no poder justificar el origen de más de $2 millones.
Con 12 votos a favor, la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia aprobó enviar a juicio civil por enriquecimiento ilícito al exdiputado Rodolfo Antonio Parker del PDC, al no haber justificado $2.153.954.62 en sus ingresos y los de su grupo familiar. La resolución de la Corte Plena ocurrió luego de analizar un informe de la sección de probidad que determinó que había inconsistencias y causa probable de enriquecimiento ilícito tras la presentación de sus declaraciones patrimoniales. En el periodo de 2009 a 2012, Parker fue el diputado que más incrementó su patrimonio, registrando un alza en bienes por más de $1.152.096.20, que según informó el exdiputado, eran ingresos generados de su bufete de abogados y una herencia familiar. Sin embargo, al encontrar anomalías, la sección de probidad cuestionó al exdiputado, quien deberá enfrentar el proceso ante una Cámara de lo Civil y explicar el verdadero origen de los fondos. Parker también ha sido mencionado en la lista de exfuncionarios que recibían sobresueldo durante el gobierno de Mauricio Funes. De acuerdo a las investigaciones, tenía un sobresueldo de $30,000 mensuales a cambio de apoyar al gobierno del FMLN desde la Asamblea Legislativa. Adonai Flores, Noticiero El Salvador. Y como sabemos, Parker también enfrenta otro proceso por estar vinculado al caso del asesinato de 6 sacerdotes jesuitas y sus 2 colaboradoras perpetrado en noviembre de 1989. Testigos del caso están señalando que Parker ofreció $1.000.000 para que no se mencionaran los nombres de los altos mandos de la Fuerza Armada, ni tampoco el del expresidente de la República, Alfredo Cristiani. Y el analista Walter Araujo destacó que la guerra contra la corrupción que impulsa el presidente Nayib Bukele está dando frutos y que los casos de Alberto Romero y Rodolfo Parker no deben quedar impunes. Araujo subrayó algo muy importante, que hay otros miembros de Arena a los que se debe investigar. El diputado arenero, Alberto Romero, se hizo rico con el dinero del pueblo salvadoreño. Se dedicó a llenar sus cuentas bancarias y las de su familia, y no a gobernar en favor de la población. La justicia ahora le pasa la factura, ya que según el analista Walter Araujo, Romero no ha conseguido el dinero legalmente. Y de la noche para la mañana aparecen un boom, propiedades, casas, negocios, que de dónde, pues, si un salario de diputado no alcanza ni siquiera para la 10ª parte del crecimiento de su peculio personal. Eso es lo que conlleva y ha puesto en la mira este caso. Rodolfo Parker se suma a la lista de exfuncionarios que se han enriquecido ilícitamente. Su paso por la política únicamente sirvió para favorecer a su familia, no al país, de acuerdo al analista. Que a todas luces él recibía los dineros calientes, los dineros sucios y lo traspasaba a su familia. El caso de Parker va a venir a demostrar el esquema corrupto, sucio y perverso en el que los mismos de siempre habían sumido al país. La guerra contra la corrupción está dando frutos. Ahora la antigua clase política tiene que rendir cuentas del desfalco realizado. Es evidente el crecimiento exponencial de la riqueza de exdiputados como Donato Baquerano, Carlos Reyes y otro, Rodrigo Ávila, que aún está en la bancada, estos que te he mencionado aún están en la bancada de Arena, ahí en la Asamblea Legislativa. Y yo creo que es importante volver a ver que también puede existir la comisión de delitos diferentes como es el lavado de dinero, ya no solo el de enriquecimiento ilícito. La corrupción ya no se permite en el país y con paso firme se está combatiendo venga de donde venga, destacó el analista Walter Araujo. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador. Y es que ha quedado en evidencia que la vieja clase política utilizó al Estado para beneficios propios y no en favor de la población. Ahora, con el liderazgo del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha vuelto a resurgir, marcando una nueva forma de hacer política en beneficio de la gente. Los millares de personas que le dieron vida a Nuevas Ideas, liderado por el presidente Nayib Bukele, han permitido la transformación total del país. En el 2019 y 2021 fue eliminado el bipartidismo, cristalizando la voluntad de todo un pueblo, cansado de una clase política que nunca operó a su favor. La gente tiene una confianza total con el presidente Nayib Bukele. Y si él te dice, yo voy a combatir a los corruptos, vengan de donde vengan, la
gente sabe que los tiempos políticos son otros, pero la gente confía en que él lo va a hacer. Y por eso es estratégico que en las próximas elecciones el presidente Nayib Bukele cuente también con una asamblea legislativa que tenga mayoría calificada, ¿verdad?, que permita continuar esta guerra contra la corrupción. Nuevas Ideas es la primera fuerza política del país y el trabajo realizado allana el camino para una nueva victoria electoral en las próximas elecciones, frente a una minúscula oposición que, efecto de sus acciones, está reducida a su expresión mínima. Si no tuviéramos la asamblea legislativa que tenemos en este momento, es decir, con una correlación de fuerza absolutamente a favor del partido Nuevas Ideas, tú no estarías viendo este proceso. O sea, no estarías viendo, porque no se vio en ningún periodo anterior que diputados enjuiciaran a diputados por actos de corrupción, aunque todo el mundo sabía, pues era la Vox Populi. En solo 4 años, El Salvador ha resurgido tras décadas de gobiernos inoperantes y la ruta de prosperidad está trazada, poniendo como punto de partida el bienestar de la población. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. Y en efecto, los resultados de las diferentes estrategias de seguridad en el país siguen reflejándose en las estadísticas. La Policía Nacional Civil informó lo siguiente: finalizamos el jueves 24 de agosto con 0 homicidios en el país. Durante la gestión del presidente Nayib Bukele se contabilizan 434 días sin homicidios en El Salvador y 321 durante el régimen de excepción, convirtiendo a nuestro país en el más seguro de América Latina. Y atención a esto, porque la Policía Nacional Civil presentó a 2 sujetos que ofrecían transporte privado a través de una plataforma digital, pero que agredían sexualmente a sus usuarias. Las autoridades están confirmando que se trata de una banda que también cometía otros delitos. Tiene los delitos que se le imputan por privación de libertad, amenazas con agravación especial y otras agresiones sexuales. Se trata de Irving Iván Quintanilla, de 25 años de edad, y Ovidio Samuel Gutiérrez, de 36, quienes son acusados por los delitos de agresiones sexuales, robo agravado y privación de libertad. Según las investigaciones de la Policía Nacional Civil, estos 2 sujetos se ubicaban en puntos concurridos de San Salvador en horarios nocturnos y ofrecían transporte privado a través de plataformas digitales a señoritas. Uno conducía y el otro se escondía en el baúl del vehículo. En el camino, el conductor informaba a la pasajera que el vehículo presentaba desperfectos mecánicos y el que estaba oculto salía para abusar sexualmente de la víctima y además robarle sus pertenencias, para posteriormente huir del lugar. Las autoridades confirman que los detenidos pertenecen a una banda y que hay más sujetos involucrados en este caso, mismos que serán detenidos en las próximas horas. Por el momento, la Policía Nacional Civil cuenta con 5 casos en contra de esta estructura y hacen un llamado a la población a presentar sus denuncias si también fueron víctimas de estos sujetos. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador. Y en las últimas horas, las fuerzas del orden han capturado a más pandilleros y a criminales que atentaban contra la vida de la población salvadoreña. Las autoridades recalcan que todos pagarán con años de cárcel y no volverán a las calles a cometer más delitos. La Fiscalía General de la República giró una orden de captura contra 12 pandilleros del programa Vía Satélite de la MS, vinculados a varios delitos cometidos en diferentes zonas del oriente del país. Una de las víctimas la amenazaron y extorsionaron en varias ocasiones. También le exigían una motocicleta a cambio de no asesinarla. La víctima tuvo que abandonar su casa y mudarse a otro municipio, pero en el 2019 los pandilleros le exigieron $5,000 a un familiar para permitirle que pudiera regresar a vivir a Sociedad en Morazán. Ahora todos serán procesados por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Además, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de una pandillera. El funcionario escribió en redes sociales: antes con estos tatuajes se sentían intocables, hoy son parte de la evidencia que pertenecen a estas estructuras terroristas y ya no se sienten tan orgullosos de tenerlos.
talento humano de la PNC, capturaron a esta terrorista identificada como Andrea Bettina Rivera de García, alias Mause, miembro de la pandilla 18 Revolucionarios. Esta criminal será procesada por el delito de agrupaciones ilícitas y pagará con muchos años en prisión. El funcionario finalizó: sepan que no vamos a permitir que estos delincuentes sigan en nuestras comunidades para quitarle la tranquilidad a nuestros salvadoreños de bien. Además, Fiscalía informó que Jessica Alfaro Ayala es procesada por el delito de homicidio agravado y que se logró que siga en prisión provisional mientras continúan las investigaciones. El día del crimen, Ayala lesionó a la víctima con arma blanca hasta asesinarlo. Posteriormente, enterró su cuerpo en el patio de su casa y dio aviso a las autoridades sobre la desaparición de su compañero sentimental. Dani Guarita, Noticiero El Salvador. Ahora veamos qué pasa fuera de nuestras fronteras. En Estados Unidos se sufre con los embates de una ola de violencia atroz. En las últimas horas fueron reportados varios asesinatos. En Maryland, por ejemplo, una mujer fue asesinada en su apartamento. En Illinois acribillaron a un adolescente y en Baltimore un tiroteo también dejó otro fallecido. Una operadora de ambulancias fue atacada con arma de fuego en Little Rock, Arkansas, Estados Unidos. Fue llevada al hospital donde murió después de luchar por sobrevivir tras recibir un balazo en el pecho. Según la policía, la víctima, identificada como Cassandra Peña Romero, de 27 años, fue herida con arma de fuego por su esposo, a quien le solicitó el divorcio el pasado 11 de agosto. Un tiroteo se registró en un apartamento en el condado de Frederick, Maryland. Las detonaciones alertaron a la policía. Al llegar al lugar encontraron a una mujer tirada en el suelo. Fue llevada al hospital donde murió. Los agentes sorprendieron a un hombre tratando de salir por una ventana, pero fue arrestado como sospechoso del crimen. Responde a Kevin Eugene Mack, de 24 años. El móvil del crimen aún no ha sido revelado. Una ráfaga de disparos acabó con la vida de un adolescente de 17 años, quien se encontraba cerca de un centro de aprendizaje comunitario en el condado de Peoria, Illinois. Unos desconocidos lo interceptaron y sin mediar palabra le dispararon, muriendo en la escena. Según la policía, en ese condado contabilizan 14 asesinatos en lo que va del año.